Ahora está ya con nosotros el ingeniero Kuroiwa, que como les digo, va a tratar un tema que es de suma importancia para tener buenas carreteras y buenos pavimentos, es el drenaje. Sin un drenaje y un buen drenaje es imposible diseñar y mantener una buena carretera. El ingeniero Julio Kuroiwa es ingeniero civil, especializado en recursos hidráulicos, tiene el grado de máster en ciencias y es doctor en filosofía por la Universidad del Colorado. Es docente principal en la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería, donde dirige el Laboratorio Nacional de Hidráulica y desarrolla investigaciones en el área de hidráulica y recursos hidráulicos. Ha participado en estudios hidrológicos, en proyectos de diseño en obras hidráulicas de drenaje vial y de control ambiental, tanto en el Perú como en Centroamérica. Es miembro de la American Association Civil de Ingeniería de ASCE, la Asociación Internacional de Investigaciones Hidráulicas y AHR y otras instituciones importantes. Ha sido punto focal del programa de agua en la red de academias nacionales de ciencia de Américas. Es editor técnico asociado de la revista Iberoamericana de Agua. Tiene la Orden de la Ingeniería Peruana, que es la máxima distinción que otorga el Colegio de Ingenieros del Perú anualmente. Sin más, dejo con ustedes al ingeniero Kuroiwa. Julio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es realmente un placer y un honor tenerte a ti en una parte tan importante como es la hidrología y la hidráulica en la construcción de carreteras. Gracias, Muchas Julio. gracias, ingeniero Lazarte. ¿Cómo está, Jorge? ¿Qué tal? Bueno, agradezco a los presentes por estar, hasta esta hora compartiendo con los expositores. Ahora voy a compartir pantalla y el tema que se me ha encargado es importancia del drenaje en los pavimentos, ¿no? Un poquito más voy a poner énfasis en pavimentos asfálticos. Incluso voy a comentar una sección de algunos artículos recientes que he encontrado. Recientes me refiero de este año, ¿no? En el cual resumen los avances hechos en las investigaciones relacionadas con el asfalto en sí, que no es mi campo, ¿no? Mi campo es la hidráulica. Pero de todas maneras les voy a dejar esta inquietud para que después ustedes puedan consultar y en todo caso algunos enlaces les puedo pasar para que ustedes puedan descargar este material que está en forma de acceso abierto. Esta presentación le di en antecedentes. Antes de hablar de la importancia del drenaje vial voy a hablar, que los caminos no son algo nuevo, ¿no? Son estructuras que se han construido desde antes de Cristo, ¿no? De 2000 años antes de Cristo, y se les ponía drenaje. Entonces después vamos a ver por qué se les pone drenaje. Vamos a hablar algo sobre el subdrenaje, las soluciones, ¿no?, que se dan para impedir que las vías se dañen por el efecto del agua, el subdrenaje, el drenaje superficial, y voy a hablar un poco sobre los botaderos, a los cuales no se les da mucha importancia, pero son estructuras en sí que deben ser bien construidas, ¿no? Y también voy a hablar un poco de la interacción con usuarios afectados por la vía por las obras de drenaje, que es algo que tampoco a veces se toma en cuenta, ni a nivel social, ni tampoco a nivel, digamos, de nivel económico, ¿no? Porque después generan problemas que vamos a ver. Y vamos a dar palabras finales y recomendaciones. En esta presentación no vamos a discutir obras de cruce, ¿no? Alcantarillas, puentes, ¿no? En extenso. Solamente vamos a mencionar algunos aspectos nada más. Acá tenemos en el lado derecho de la pantalla un sistema de drenaje de la ciudad de Tarros, ¿no? En Sardinia, Italia. Fue construida por los fenicios a fines del siglo 8 a.C., ¿no? Y acá ustedes pueden ver en el lado izquierdo una obra de drenaje para poder drenar un camino de ingreso pues, a esta ciudad, ¿no? Y en Machu Picchu, por ejemplo, que fue construido hace más de 500 años,
se han encontrado evidencias del uso de drenes en la plaza principal del complejo, ¿no? Se emplearon cascajos de roca que eran el subproducto del taller de rocas que se emplearon en la construcción de todo el complejo, ¿no? Y ustedes pueden ver al lado derecho la superficie drenante, ¿no? Tienen ahí arena y grava, piedras pequeñas, y relleno de piedras. O sea, la cultura inca tenía grandes conocimientos sobre drenaje, ¿no? Y en este caso para evitar la presión de poros sobre el muro de contención. Entonces estos caminos antiguos, como por ejemplo la Vía Apia en Roma, bueno, en Italia, este en particular existe en Roma, se puede ver tipo de drenaje superficial, ¿no? Y como ustedes pueden ver en la parte de abajo, hay unas zanjas de drenaje, y también debajo tiene material drenante. Y en el Capac Ñan, en la red de caminos Inca, hay un trabajo por el licenciado Alfredo Bar, que indica que el tramo entre Casme y Huaraz contaba con un eficaz sistema de drenaje. Hay un trabajo muy interesante, ahí están los enlaces, ustedes después lo pueden descargar, sobre cómo se empleaba drenaje en caminos Inca. Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué nos interesa en el caso, por ejemplo, ya de carreteras modernas, ¿no? Y debemos actuar que no es solamente porque el agua afecte el asfalto, sino porque, en principio, el exceso de agua puede generar condiciones muy peligrosas de manejo, ¿no? Por ejemplo, se evita la acumulación de agua, por ejemplo, en los puntos bajos, ¿no? En los cuales se puede producir un efecto de hidroplano, de flotación. Un auto, por ejemplo, que viene a una cierta velocidad, entra en un punto bajo, entra en flotación y sale por la tangente, ¿no? Generando un accidente. En zonas frías, por ejemplo, si el agua no es evacuada de manera oportuna, puede llegar las 4 o 5 de la tarde y el agua se empieza a congelar y puede haber derrapes, ¿no? Entonces, los vehículos pueden patinar. Es más, yo he sido testigo y esto me ha ocurrido cuando viví en Estados Unidos, ¿no? Y también evita salpicaduras sobre los parabrisas de los vehículos que afectan la visibilidad, ¿no? Una persona que viene manejando y de pronto salpica de manera constante, pierde la visibilidad y puede chocar. Entonces, para empezar, no solamente se trata de proteger el asfalto, sino también de proteger la vida de las personas que transitan en los vehículos, ¿no? Pero, y acá, por ejemplo, hay un artículo, y acá, bueno, me voy a referir, este está en castellano y ustedes lo pueden descargar, ¿no? Acá hay un estudio de esta revista, que a mí me interesa difundirla porque yo soy editor técnico asociado de esta revista que se llama Revista Iberoamericana del Agua. Hay un artículo que dice la estabilidad de vehículos frente a inundaciones, estudio numérico experimental, Ribagua. Ustedes lo pueden descargar esto de internet, ¿no? Y ese estudio realizado por Martínez, González, Gómez y Ruz indica que los vehículos pueden perder estabilidad con tirantes tan bajos como 40 centímetros, ¿no? Aun cuando la velocidad de circulación sea baja. Y se han hecho modelos incluso numéricos para ver en qué momento el vehículo se vuelve inestable, ¿no? Y acá pueden ver en la parte inferior derecha que con 40 centímetros y con velocidades menores a 1 metro por segundo, el vehículo se vuelve inestable. Si la velocidad es mayor, es peor, ¿no? A medida que la velocidad aumenta, el calado o el tirante puede ser menor y el vehículo aún así puede volverse inestable y puede haber problemas, ¿no? Entonces, eso es algo que se debe tomar en cuenta, tomando en cuenta que no solamente puede ser que la velocidad del agua con respecto a un vehículo parado, sino que puede ser la velocidad del vehículo con respecto al agua parada. Entonces ahí también puede haber inestabilidad. Entonces, ese es, digamos, un punto inicial, ¿no? Ese es un punto inicial que uno diseña el drenaje para que la vía sea más segura de transitar, ¿no? Para empezar. Pero bueno, ahora vamos al tema que nos convoca, ¿no? Que dice por qué por qué es importante eliminar el agua, en este caso del asfalto, ¿no? Vamos a hablar del asfalto. Porque el agua es en realidad es un disolvente universal, ¿no? Y hay una serie de teorías respecto a la pérdida de adhesión entre el material bituminoso y el agregado, ¿no? Hay, por ejemplo, la teoría de la traba mecánica, ¿no? Que fue propuesta por, bueno, esa sí es una teoría antigua, pero las demás son bastante modernas, ¿no? La primera es de la traba mecánica, ¿no? Dice, propuesta por McBain y Hopkins en el año 25,
indica que las juntas mecánicas son posibles usando material poroso, ¿no? El material bituminoso caliente rellena los vacíos y se genera un efecto de traba cuando se enfría, ¿no? Entonces esa sería la teoría, una teoría antigua. Pero luego hay otra teoría de los bordes débiles, ¿no? De las capas fronterizas débiles, que fue propuesta por Chute y Nardin en el año 1999, o sea, hace menos de 20 años, hace un poco más de 20 años, ¿no? Explica la falla en la adhesión debido a la fuerza cohesiva en interfase entre el material bituminoso y el agregado, ¿no? Entonces, la debilidad en la fuerza de cohesividad sería consecuencia de la existencia de contaminantes en la superficie del agregado como polvo, materia orgánica o agua, ¿no? Y en el año 95, Jameson y otros postularon que la formación de capas débiles sería debido a la presencia de agua y variaciones en el pH de la misma, ¿no? Del agua. Entonces, aquí hay teorías que son recientes y que explican. Luego hay otra teoría que es la electrostática, ¿no? Que fue propuesta por Derek Jaguin y sus colaboradores en 1948. Esa es una teoría también un poco antigua como la de la traba mecánica, y establece que la adhesión ocurre debido a una transferencia de electrones entre el material adhesivo y la superficie del sustrato, que tienen diferentes estructuras electrónicas, ¿no? Y agregan que estas fuerzas electrostáticas resultantes tienen un efecto significativo en la fuerza de adhesión, ¿no? Jeffers y otros, en el año 25, postularon que la mayoría de superficies sufren una carga en la presencia de agua debido a su alta constante dieléctrica, ¿no? Que se convierte entonces en un buen disolvente de iones. Es lo que les decía, el agua es un solvente universal. Nuevamente volvemos a lo mismo. Luego está la teoría de la adhesión química, que postula que la adhesión entre el material bituminoso y la superficie agregada es el resultado de interacción química, ¿no? Schutz y Nardin indicaron que el enlace químico sería más fuerte que la interacción física. En ese caso, pues Van der Waals le llamó una fuerza de interacción secundaria, ¿no? Y la termodinámica, que es una teoría más difundida en el presente, ¿no? Que dice que el material adherente se adhiere a la superficie del sustrato, se establecen fuerzas interatómicas y moleculares de interfase para proporcionar contacto, ¿no? Y Rice, en el año 59, esto también es algo más antiguo, sugirió que con el material bituminoso y los agregados entran en contacto, se establece tensión de adhesión, pero el agua es un mejor agente de humedecimiento debido a una viscosidad, o sea, cuando entra agua, el agua tiene menos viscosidad y menos tensión superficial que el bitumen. En la presencia del agua, el bitumen tiende a ser desplazado de la superficie del agregado. Entonces, en conclusión, por donde lo veamos, el agua es perniciosa para el asfalto. Se debe eliminar lo más pronto posible, ¿no? Y no se deben, digamos, dejar, por ejemplo, fisuras y huecos que permitan que el agua ingrese directamente a la base, bueno, en sí a la superficie asfáltica, ni a la base, ¿no? Y ocurre también que en general, en cualquier pavimento, la acumulación de agua induce la concentración de esfuerzos en zonas de pavimento, ¿no? Induciendo agrietamientos y hundimientos. Y por ejemplo, en los pavimentos de concreto, en las juntas, que no estén bien selladas, y bueno, puede ocurrir un efecto de pérdida de material debido al paso de los vehículos, que se genera una especie de, es como cuando uno truena los dedos, ¿no? Se desplaza una losa con respecto a la otra y empieza a perder material. Entonces, esos son los mecanismos mediante los cuales el agua daña el pavimento. Ahora, acá hay otro tema que quizás en Lima no se vea, no se sienta tanto, pero ¿qué ocurre cuando el agua ingresa, por ejemplo, al asfalto, o incluso a los poros del concreto, y después de un tiempo esta agua se congela? Ustedes saben pues que el agua alcanza su máxima densidad a 4 grados centígrados y después baja la densidad. Al baja la densidad quiere decir que se expande, ¿no? Entonces al expandirse puede romper tanto el concreto como el asfalto, ¿no? Y en esos casos, y ustedes dirán, bueno, pero eso en Lima, bueno, señores, acá, las zonas que aparecen en azul en el Perú, eso no va a ocurrir pues ni en la selva amazónica ni en la costa peruana, pero sí puede ocurrir en zonas como por ejemplo Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Cusco, ¿no? Las zonas altas de Arequipa,
Puno en particular, ¿no? Y ustedes pueden ver que la zona altiplánica digamos la que colinda con Cusco es la zona en la que se puede producir definitivamente este problema, ¿no? Entonces es importante evacuar el agua, ¿no? Y bueno, y evidentemente ustedes seguramente saben más de estos temas del asfalto y de los pavimentos de concreto que yo, pero la idea era ver por qué es importante eliminar el agua, ¿no? Entonces, ahora entramos a la parte, ¿no? Que un poco más conozco. Acá, por ejemplo, tenemos una zona de afloramiento de agua en la carretera Conococha-Huansalá. Acá es evidente que hay agua, digamos, que discurre por las laderas. Esta foto está un poco movida, pero es algo que, bueno, ahí se puede notar el agua. Y esta foto fue tomada en febrero del año aproximadamente 2003-2004, ¿no? Y en la parte baja, o sea, acá había una especie de manantial, había afloramientos que salían tanto por la ladera de la montaña como por debajo de la vía, ¿no? Y después de menos de 2 años, el asfalto estaba tan dañado que uno ya lo podía sacar, bueno, ahí yo lo estoy, digamos, he hundido una cuchilla, pero uno lo podía sacar incluso con los dedos, con las uñas, ¿no? Pues estaba muy debilitado este asfalto. Lo que ocurría era que habían hecho la inspección de campo en meses de, digamos, bueno, en meses de estiaje, ¿no? En julio, agosto. Eso fue lo que nos indicaron. Y bueno, en febrero era cuando se habían visto estos fenómenos, ¿no? De afloramiento de agua, debido a la lluvia que se acumula en algún punto y luego aflora por las grietas que pueden haber por las grietas o por los suelos que pueden haber pues en las laderas de los cerros, ¿no? Y bueno, otro tema por el cual uno debe, digamos, tener que contar con un buen drenaje es porque el drenaje reduce la erosión en taludes de corte y relleno, ¿no? Y acá, por ejemplo, dicen, bueno, ¿cómo va a afectar eso al asfalto? Claro, si es que nosotros perdemos capacidad, si es que no hacemos unas buenas obras de control de erosión en las laderas de los cerros, ¿no? Por ejemplo, obras de que capten el agua que viene por los cerros, por ejemplo, cunetas, o sea, contracunetas, ¿no? O zanjas de coronación, tiene varios nombres, puede ocurrir esto, ¿no? Y podemos dañar la vía que estamos construyendo o posteriormente podría ocurrir debido a que bueno, en la siguiente figura vamos a ver que esto es uno deforestado y que después bueno, una figura que lo voy a mostrar más tarde, ¿no? Que uno corta el sistema natural y luego no protege el sistema nuevo, ¿no? Entonces, cuando uno modifica la topografía, interrumpe los sistemas naturales de drenaje y los taludes quedan expuestos a la acción erosiva del agua, ¿no? Y luego vienen los problemas que podemos ver en estas fotos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las razones para el uso de drenaje en caminos pavimentados? Bueno, mejora las condiciones de transitabilidad y bueno, aumenta los años de vida útil de la vía, ¿no? Y al aumentar los años de vida útil, mejora el costo anual de uso de vía por kilómetro. Bueno, acá quizás no lo he puesto explícitamente, pero también hay que darle mantenimiento, porque en una obra a la que entra agua, si es que uno no ha hecho los parchados o los sellados, ¿no? O sellado las fisuras, entonces va a tener una menor vida, ¿no? En la ciudad donde yo viví en Estados Unidos anualmente se hacían estos trabajos, ¿no? Bueno, el agua debe ser evacuada de manera oportuna y ordenada para impedir tanto la degradación del pavimento como el terraplén o corte. Y al ceder, por ejemplo, el terraplén y el corte también cede el asfalto, ¿no? Porque no toma, porque bueno, los pavimentos que no están reforzados, ¿no? Por ejemplo, en particular el asfalto no toma bien la tensión, ¿no? Los esfuerzos de tensión. Bueno, vamos a ver el tema de su drenaje, ¿no? La saturación de materiales estructurales bajo la superficie de rodadura puede ser una principal causa de falla, ¿no? Y esa saturación puede ocasionar una serie de problemas, ¿no? Solidificación de finos, que genera vacíos con pérdida de capacidad portante, y a la vez, en zonas frías, estos vacíos se pueden llenar de agua y puede haber acciones de congelamiento y descongelamiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace, no? Bueno, por lo general no se permite que a la obra de su drenaje ingrese directamente el descarga superficial, ¿no? Entonces ustedes pueden ver en la parte superior, voy a señalarlo con que acá se le coloca se hace un apisonamiento, se hace una compactación mayor para impedir que el agua entre directamente. Entonces el subdren se encuentra por debajo
y el agua, digamos, va a entrar por abajo, ¿no? Por la parte inferior, donde hay zonas de escorrentía subsuperficial, ¿no? Después se recomienda que el espacio entre salidas del sistema de drenaje no sea mayor a 300 metros, ¿no? Cada 300 metros o 250 tiene que haber un punto de salida. Y eso también facilita las inspecciones. Los subdrenes tienen una particularidad. Bueno, estaba buscando en estos días una fotografía en la que aparecen posibles problemas que se generan en sistemas de drenaje, ¿no? Y uno de ellos es que, por ejemplo, las serpientes a veces se refugian en estos sistemas de drenaje, ponen sus huevos y los tapan, ¿no? Entonces, si el sistema de drenaje no funciona. Y luego, bueno, para sacar esas serpientes es todo un problema, ¿no? A veces se quedan trabadas también, y bueno, puede ser hasta peligroso, ¿no? Por eso que los sistemas de drenaje, digamos, que son de menor extensión, son un poco más fáciles de darles mantenimiento, ¿no? Ahora, yo he leído, bueno, respecto a la pendiente del sistema de subdrenaje, algunos dicen que debería ser incluso llegar hasta el 3%, ¿no? Pero digamos que un valor razonable para tuberías de 6-8 pulgadas podría ser 0.5%. Y de manera excepcional, donde las zonas sean relativamente planas, se podría aceptar hasta 0.2%, pero en realidad no es tan recomendable, ¿no? Entonces, bueno, la profundidad del subdren depende de la permeabilidad del suelo, la elevación del acuífero. O sea, siempre que uno debe tratar de reducir la napa freática de tal manera que no entre en contacto con la base de la vía, ¿no? Y estos materiales pueden ser hechos de metal, plástico, concreto, arcilla, fibra bituminosa, pero un material, digamos, que es el favorito de todos, puede ser polietileno de alta densidad, o puede ser incluso el PVC, ¿no? O sea, materiales tipo plástico. Acá, bueno, se encuentra mi colega Alfredo Mansen, estamos en una carretera entre Rioja y Tarapoto. Acá pueden ver el geotextil, ¿no? Acá pueden ver el material, que es una grava de aproximadamente entre 2 y 3 pulgadas, ¿no? Y este material, el geotextil actúa como un filtro para impedir que los finos migren dentro de él y tapen el dren, ¿no? Y dentro de eso está la tubería que ustedes han visto anteriormente, una tubería perforada para permitir que ingrese agua y sea evacuada hacia una salida, ¿no? Bueno, a veces no se tiene suficiente espacio, y lo que se hace es colocar unas zanjas de poco espesor y se coloca una geometría tridimensional. Bueno, yo no quiero hacerle propaganda a nadie en particular. Este es un producto, son buenos productos que los tienen otras empresas también, pero bueno, esta foto es bastante buena. Que ustedes pueden ver pues una geometría tridimensional, ¿no? Rodeada de geotextil. Acá, bueno, el geotextil está por fuera, y eso protege el ingreso de material que pudiera tapar la geometría tridimensional, ¿no? Y bueno, evidentemente el drenaje superficial es importante, ¿no? Ya que vamos a referirnos a las obras de drenaje menores, a las pequeñas, ¿no? Miren, acá el medio natural, más o menos, este cerro tenía este perfil, ¿no? Si hacemos un corte acá, en este punto tenía este perfil, y acá tenía, bueno, acá se ha conformado la plataforma donde está la vía, y acá hay un corte, ¿no? Entonces, el agua, si es que uno no le coloca estas zanjas de drenaje, o cunetas de coronación, también se les llama contracunetas, entonces el agua va a discurrir y va a empezar a chorrear por el costado por el costado, ¿no es cierto?, por la margen, por el lado derecho de la vía, y va a erosionarla, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que? Bueno, acá hay un esquema, ¿no? Acá vienen los flujos provenientes de las zonas altas, entran a las zanjas de drenaje, ¿no? O a las contracunetas o zanjas de coronación, ¿no? Y luego estas son conducidas hasta el ingreso a una alcantarilla. La alcantarilla pasa por debajo de la vía, y esto entrega un curso de agua natural o terreno natural. Ojo que la alcantarilla también, evidentemente, tiene que estar protegida contra los efectos de la erosión, ¿no? Acá se debe colocar una fosa de disipación de suficiente profundidad, ¿no? Y de suficiente tamaño para que no progrese, ¿no? Bueno. Y bueno, acá, por ejemplo, esta vía simplemente se ha construido, bueno, acá tenemos los carriles, ¿no?, de circulación, y acá tenemos
que el agua que viene de la parte alta va a chorrear, simplemente va a chorrear y va erosionando esa plataforma, ¿no? Este es cerca de La Oroya, en la carretera de La Oroya a Huancayo. Una foto que se tomó hace un buen tiempo, pero básicamente describe un problema. Entonces, en esos casos lo que uno hace es, acá, bueno, uno le coloca un bordillo, ¿no? Para impedir que el agua chorree sobre la, ¿no? Y este bordillo impide que los flujos se derramen por el talud externo y le erosionen, ¿no? Y empiecen a generar problemas que poco a poco se van convirtiendo en un derrumbe de mayor tamaño, que se pueden ir acercando a la carretera incluso. Ahora, acá, por ejemplo, este es unas fotografías. Hay un refrán que dice que el diablo está en los detalles, ¿no? Si uno, por ejemplo, deja un pedazo sin proteger, y luego tenemos un talud de fuerte pendiente, el agua va a empezar a discurrir por ese talud, y si ese talud no está protegido con vegetación, etcétera, ¿no? Entonces lo que va a ocurrir es que se va a formar primero unos surcos, luego se va a formar unas zanjas, unas cárcavos, y finalmente unas zanjas, y esto va a colapsar y va a causar problemas abajo. Entonces en estos casos, ¿uno qué hace, no? Uno coloca bordillos, en esta parte coloca bordillos, ¿no? Para que conduzcan el agua hasta esta estructura de evacuación que son gradas disipadoras, ¿no? Que van disipando la energía en cada grada. O sea, cada vez que el agua cae entre una grada y otra, golpea, y ese golpe genera una disminución de energía, ¿no? En la grada. Acá también tenemos una especie de como zanjas que intersectan el agua, ¿no? Y que bueno, alivian un poco cortan un poco la bajada, pero acá se siembra una especie de pasto, que en el caso de esta carretera que queda en El Salvador, es la carretera longitudinal del norte, una zona en la que llueve bastante y hay tormentas, digamos, tropicales que afectan regularmente. En los últimos tiempos ha habido bastantes tormentas tropicales de ese tipo. Entonces, esto acá se cubre pues con vetiver, ¿no? Y la inclinación que se le trata de dar es máximo 2 horizontal, 1 vertical, ¿no? O sea, 26 grados. Y bueno, abajo, esta cuneta que se encuentra abajo, ¿por qué ponen una cuneta si el agua viene por la bajada, ¿no? Ellos le llaman bajantes, por las gradas disipadoras. Bueno, lo que pasa es que recibe el agua de las gradas disipadoras y también recibe el agua que viene de esta parte que debería estarse, bueno, que se siembra. Entonces vamos a recibir el agua y luego también se debe evacuar, ¿no? Y bueno, acá por ejemplo tenemos una entrega ordenada, acá viene por la cuneta, es una carretera, la Oroya Huancayo, entrega la cuneta y aquí entrega aguas arriba de perdón, este no es un buzón, este es la entrada de una alcantarilla, ¿no? Acá viene el agua, cae, esta es la entrada de una alcantarilla y bueno, continúa su recorrido hacia la derecha, ¿no? Acá sí tenemos entrada ordenada de cunetas a buzón, parece que se me fue el título. Aquí el agua viene de ambos lados, llega este buzón y el buzón sale hacia el lado, bueno, en este caso estamos mirando hacia en la dirección opuesta al avance del kilometraje, entonces acá estamos en el lado izquierdo de la vía y evacúa pues el lado izquierdo, pasa por debajo de la vía hacia el lado derecho, ¿no? Bueno, y se debe proteger también de fallas de erosión, porque una vez que primero empieza, digamos, a fallar aguas abajo, después empieza a fallar aguas arriba, este se voltea y sigue fallando, hasta que ya afecta la vía, ¿no? Propiamente dicha, los carriles de circulación. Bueno, entonces acá, por ejemplo, tenemos el uso de gradas disipadoras para disminuir la energía de flujo, ¿no? Entonces, acá la energía se va perdiendo por impactos, ¿no? Y acá se colocan además unos muros, ¿no? Unos muros que impiden que las salpicaduras erosionen los costados de la estructura, ¿no? De disipación, que conduce los flujos de la vía hacia la quebrada, ¿no? Bueno, estas gradas disipadoras se utilizan incluso en caminos rurales, ¿no? O sea, no es exclusivo de los caminos de la Panamericana o de caminos de mayor tamaño, ¿no? Caminos principales. También se construyen estos caminos para impedir, pues precisamente como en estas zonas son de alta pluviosidad, lo que se hace es impedir que los taludes colapsen debido al discurrimiento de estas aguas. Y bueno, hay otros, este es en la carretera Tarma La Merced. Acá ustedes pueden ver
que bueno, que se ha construido un badén para permitir el paso del flujo ordenado hacia el río, ¿no? Hacia el río Tarma. Y ese badén, bueno, se activa eh, durante el periodo de lluvia, ¿no? O sea, no es una quebrada permanente. Pero si no esta es otra foto, este es otro badén por si acaso. Si no se le coloca, digamos, una protección, que puede ser una rampa de rocas, poco a poco el cauce se va degradando, va disminuyendo y se genera pues esta situación en la que se pierde, digamos, parte incluso de la superficie de rodadura, ¿no? Bueno, también vamos a abordar el tema de drenaje pues en botaderos. Y los botaderos, a veces uno dice, bueno, el botadero es una estructura menor, es una... O sea, ¿por qué me voy a preocupar yo de drenaje en botaderos? Bueno, los botaderos en principio, de acuerdo de acuerdo a las disposiciones del MINAM y otros organismos, son necesarios porque cuando uno interviene, digamos, una carretera, sobre todo digamos, una carretera en la que no es un mejoramiento, sino es una apertura, ¿no? En una apertura en particular se genera bastante desmonte, ¿no? Y ese desmonte no puede quedar, no puede perjudicar a las personas que potencialmente pueden ser afectadas, ¿no? Claro que hay veces en los que algunos piden incluso que les lleven el material a sus lugares para generar una plataforma donde quizás quieren construir algo, quieren aplanar algo, ¿no? Como para hacer de repente una cancha de fulbito, de fútbol, etcétera. Eso ya son convenios que se generan, pero casi siempre, en aperturas, por ejemplo, se genera bastante material que debe ser depositado de manera adecuada, ¿no? Porque si ustedes colocan simplemente una pila de material al costado de la vía, eso se va a erosionar y va a causar un aumento en la cantidad de sedimentos que transportan los ríos, quebradas, etcétera, ¿no? Y eso va a ser perjudicial. Entonces yo traigo aquí como ejemplo, acá ustedes pueden, no sé si pueden ver, acá tenemos, acá tenemos la carretera longitudinal del norte, ¿no? Acá en el lado derecho de la fotografía pueden ver un botadero, ¿no? Entonces este botadero es parte del sistema vial. No lo consideren como un subproducto, o sea, porque de hecho que, claro, el botadero es donde van los restos, ¿no es cierto? Donde van los restos de lo que es la vía, ¿ya? Y entonces, estos boteros tienen que ser diseñados, y no solamente la parte hidráulica, ¿no? También tienen que ser, como en este caso, miren, tiene una gran, si este tiene una altura mayor a casi, puede ser hasta mayor que una presa pequeña, porque las presas pequeñas tienen 15 metros, esta tiene como casi 20, ¿no? Entonces, también hay que hacer un diseño geotécnico. Pero si nos concentramos solamente en la parte de drenaje, este debe tener cunetas, o sea, debe tener para empezar, bueno, cunetas que capten o sea, evidentemente tiene que hacer una inclinación para que el agua sea captada, ¿no? Conducida a unas obras de drenaje y luego evacuados hacia un drenaje principal. Y eso aquí pueden haber escaleras, gradas disipadoras y cada un punto de posición en la entrega final, ¿no? Que podría ser una quebrada o podría ser un canal que conduce el agua hacia una quebrada, ¿no? Entonces acá van a haber, en resumen, unas cunetas internas que deben tener capacidad suficiente para recibir lo que viene de las partes altas. En este caso, por ejemplo, acá arriba puede haber una especie de cuneta de coronación. El agua va a llegar hasta este punto y se va para acá. Luego acá, el área va a ser esta área de acá, multiplicada por la intensidad de lluvia, por un factor, ¿no? Que tome en cuenta que, bueno, como va a ver, la tierra con pasto también va a... no va a generar pues va a generar un retardo en el flujo, y va a generar una velocidad menor y menos erosión, ¿no? Y eso va a ser captado por las cunetas que van a conducir hacia este punto de evacuación principal, ¿no? Y acá el último va a haber evidentemente una cuneta que va a ser paralela a las otras dos y que va a conducirlo un aumento, digamos, va a generar un aumento en la salida, ¿no? Que no es muy significativo tampoco. Entonces, en las laderas se debe colocar un pasto tipo vetiver, ¿no?
Es un pasto que crece de manera rápida y que tiene una buena cobertura, ¿no? Ahora, hay gente que no le gusta mucho usar el pasto vetiver por una razón muy sencilla, ¿no? Porque este pasto tiende a ser, bueno, en algunos casos, cuando no es una especie nativa, las especies foráneas pueden causar una serie de problemas, ¿no? Y he sido testigo en algunos estados de Estados Unidos que han traído, por ejemplo, una planta que se llama el katsu, que es una enredadera, y que fue usada en Estados Unidos en las zonas del sur, ¿no? En Mississippi, en Luisiana. Y la verdad es que ese katsu, bueno, lo que hizo fue destruir un montón de especies nativas, que además eran refugio de ciertos animales, ¿no? Entonces, se puede generar, si uno no usa una especie no nativa, puede tener problemas ambientales posteriormente, ¿no? Bueno, entonces prácticamente ahí estaría con este tema, ¿no? Miren, cuando uno diseña una obra de drenaje, uno debe tomar en cuenta las personas que están alrededor de la zona de drenaje. O sea, uno debe tomar en cuenta a las personas que están trabajando, ¿no? Que están trabajando o que viven alrededor de la obra, o que pueden ser afectados, o que van a ser incluso usuarios primarios porque viven al pie de la vía y bueno, van a ser también afectados, ¿no? Entonces uno debe considerar obras complementarias. Porque en los presupuestos a veces se deja de lado, por ejemplo, accesos peatonales y accesos viales a las viviendas, ¿no? Y ahorita vamos a ver que eso no es solamente patrimonio exclusivo nuestro, sino que también ocurre en otras realidades similares a la nuestra. Acá, por ejemplo, miren, este es en La Oroya, en la carretera de La Oroya, Huancayo, un poco al sur de La Oroya. Acá podemos ver que acá había un acceso a la vivienda, que hay un garaje, ¿no? Y bueno, mientras construían la carretera, pidió que le trajeran probetas de concreto, ¿no? O de repente él dijo, bueno, en vez de botarlas, dénmela, le dan las probetas de concreto, ¿y qué hace? Tapa la salida de la cuneta que va a entregar justamente a una hora de cruce, ¿no? Entonces tapa la cuneta y le pone tierrita. Entonces la persona está feliz porque puede seguir entrando a su casa a través de este acceso. Pero ¿qué pasa? Que con el tiempo, eh, la gente pues dice, bueno, viene una avenida y el agua se sale por todos lados, ¿no? Y ya no funciona como debería funcionar. Y luego acá tenemos un camino rural en El Salvador, en el cual ha pasado lo mismo. Bueno, este es el mismo lugar, por si acaso, ¿no? Acá tenemos una cuneta que está descendiendo, y acá, bueno, el señor tiene una camioneta, bueno, acá está la marca Toyota, quiere ingresa otra vez eh, digamos, pasa por encima de la cuneta, ingresa a su vivienda, ¿no? Entonces, y eso está mal porque cuando venga el agua por la cuneta, el agua se va a salir por todos lados, ¿no? Entonces acá tenemos dos ejemplos, uno en Sudamérica y otro en Centroamérica, en los cuales se puede apreciar que el drenaje no va a ser eficiente, efectivo, porque los usuarios han alterado las condiciones. Y hay otros ejemplos más, ¿no? En la carretera Lima-Canta hay un montón de ejemplos en los que la gente, las partes que han sido cortadas, en fin, las reponen temporalmente bueno, hasta que falle o hasta que lo vuelvan a... ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la solución? Hacer un paso vial simple, que generalmente muchas veces son incluso reforzadas con acero. Si es un paso vial, por ejemplo, uno le coloca unas varillas de acero, de 20 cada, ¿no? Unas varillas de acero puede ser de 3 octavos cada 20, en fin, y con una malla, y pueden colocar unos pasos viales simples, ¿no? Que no van a costar mucho dinero, pero sí pueden ahorrar dinero en la vida útil de la vía, ¿no? Es en la carretera Lima-Canta. Bueno, no todavía queda un poco de tiempo. Y otra cosa que debe haber es, miren, las vías, hay mucha gente, digamos, que no sabe utilizar los sistemas de viales, ¿no? Y que, bueno, en su afán de limpiar sus vehículos, botan la basura, donde estos, por ejemplo, estos aceites son para vehículos de gran tamaño, ¿no?
son Rimulo, bueno, perdón, es una combinación especial que es para vehículos de menor tamaño, y sin embargo están tirados eh, dentro de este buzón, ¿no? Entonces, esto puede hacer que en algún momento se trabe la obra de drenaje y ya no cumpla su cometido, ¿no? Que es evacuar los caudales de manera oportuna. Bueno, entonces acá voy a dar las palabras finales, ¿no? El sistema de drenaje tiene que verse como parte de la carretera, o sea, como parte integral de la carretera, de una vía, y que va a contribuir a prolongar la vida útil de la misma. Y a la vez también va a generar, ¿no? El punto 2 va a mejorar las condiciones de tránsito en un tramo dado, ¿no? Porque va a disminuir el riesgo de flotación y accidentes, así como va a disminuir salpicaduras que disminuyen la visibilidad del camino, ¿no? Bueno, el drenaje superficial va a contribuir a aumentar la vida útil de la superficie rodadura al disminuir el paso de los números, ¿no? El paso de los años. Este exceso de agua ya hemos visto que destruye la ligación entre el material bituminoso y el agregado y disminuye la capacidad por donde la estructura del pavimento, ¿no? Con lo cual se genera pues un deterioro progresivo y paulatino, ¿no? Entonces, bueno, en esta revisión de literatura he encontrado que, por ejemplo, se pueden hacer esfuerzos para mejorar la resistencia del pavimento, ¿no? Se están estudiando, bueno, estos tipos de enlaces, como son químicos, son electrostáticos, ¿no? Pero lo que realmente interesa es que el agua hace daño a un sistema flujos superficiales y subsuperficiales, ¿no? Y lo último punto debe ser que uno debe sensibilizar a la población, o sea, hablarle, conversarle, ¿no? Sobre usar bien los sistemas que forman la vía y de las obras de drenaje, ¿no? Entonces, no se trata solamente de construir la vía, sino que después hay que hacer el seguimiento, darle mantenimiento, ¿no? Para que no ingresen, digamos, flujos no deseados, ¿no? Darle mantenimiento y cuidar, ¿no? Bueno, entonces esa sería la presentación. Si ustedes quieren información de contacto, bueno, pueden contactarme en el correo de la uni, está jcuroigo@uni.edu.p, julio-2, julio-2, ¿no? Y no sé si habrá alguna pregunta de parte del público, pero creo que voy a pasar a una sala para poder observar. Julio, muchísimas gracias por tu importante conferencia, muy interesante. Pero he estado siguiendo esto y he visto un ligero problema que yo no logro a conseguir una respuesta que tal vez me la puedas dar. Se ha referido básicamente a los pavimentos asfálticos. El pavimento asfáltico en nuestras carreteras es el 99.8% de las carreteras nuestras, y eso para ser generoso, si no es más. Es correcto. Y hasta, sí. hasta hace poco tiempo, bueno, poco tiempo me refiero 10, 15 años, se decía que siendo el agua el principal enemigo del asfalto por la oxidación, etcétera, había que hacer el asfalto lo más cerrado posible. Y eso generaba una serie de problemas. Y después, más o menos en estos 10 años aproximadamente, se descubrió que no, que debería ser más bien más abierto para que pudiera drenar el agua, no se quede encima de la superficie, sino que pase y se escurra. Entonces, el problema era qué había debajo del asfalto. Hay suelos que son impermeables, otros no tanto. Pero se inventaron y empezaron a poner geotextiles. Y eso impermeabiliza el suelo. Entonces quiere decir que el agua entra por la porosidad del asfalto y después por dónde se va. Debería salir a los costados. Porque las carreteras normalmente son bombeadas a partir del eje. Entonces esa agua debería ir a las alcantarillas que están a los costados. ¿Es correcto? Bueno, el geotextil es permeable. O sea, lo que es impermeable es la geomembrana. Bueno, la geomembrana. Claro, pero yo no he visto que diseñen con geomembranas, yo he visto que diseñen con geotextiles para darle separación al material, digamos, de base con respecto al de la subbase a veces,
y a veces a la subbase con respecto al suelo que ha sido cortado, ¿no? Pero lo que se coloca ahí son geotextiles, No, básicamente. tiene razón, me he expresado mal. Tienes razón. Pero esa agua discurre a los costados. O sea, a los costados debería esa agua salir hacia las alcantarillas. Puede ser en las alcantarillas o puede ser a terreno natural si es que uno le pone una protección a la salida. De todas maneras, el agua sale con una velocidad muy baja, pero lo que hace es colocar una pequeña protección con un poquito de ripio, de enrocado, ¿no? Pequeño, y luego, bueno, el agua se trata de que se expanda y ya por infiltración va a caer, ¿no? Pero lo que pasa es que, mira, yo te voy a ser sincero, hay pavimentos permeables que incluso el pavimento permeable, ¿qué haría, no? El pavimento permeable haría que el agua infiltre, digamos, de lluvia, por ejemplo, se infiltre, y eso haría que el agua que va a discurrir hacia las cunetas, por ejemplo, sea menor y por lo tanto disminuiría el tamaño de las obras de drenaje menor, ¿no? Las cunetas, en fin. Entonces, pero todo eso, los pavimentos permeables, es una tecnología relativamente nueva que hay que analizarla y no debemos pensar que se va a diseñar un pavimento permeable como uno que no es permeable, ¿no? Es todo, incluso acá, bueno, yo estaba proponiendo hacer unas investigaciones en la universidad para ver cómo se puede tratar ese tema. Y claro, ojalá que podamos, por algún motivo, yo no sé por cuál, infraestructura no es un área prioritaria en las investigaciones, digamos, con ese nombre, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos investigaciones en ríos sobre erosión, defensas ribereñas, lo ponemos como ciencias de la tierra, pero como línea de prioritaria del país, siendo un país en vías de desarrollo, y la infraestructura no aparece. Entonces, es algo que nosotros también vamos a luchar para que haya investigación en temas de infraestructura, porque las soluciones que podemos dar los países como el nuestro, quizás como Chile, como Colombia, no son las mismas que va a dar otros países europeos donde la mano de obra es sumamente cara. O sea, es posible que acá hayan trabajos en los que se pueda dar más trabajo a mayor cantidad de gente, con una mano de obra que no sea tan cara, evidentemente con los trabajos, sus beneficios y todo, pero aún así no va a ser tan cara porque ni siquiera nosotros tampoco ganamos tanto que un país. Hay muchas soluciones que se han dado pensando en que la mano de obra es cara, ¿no? Y eso ocurre, por ejemplo, en lugares como, bueno, quizás en Singapur, en países como Bélgica, ¿no? Pero cuando tenemos o sea, una geografía tan diferente como la nuestra, donde tenemos otro tipo de capacidad, donde posiblemente querramos emplear a más cantidad de gente, entonces la solución no va a ser igual. Y nadie más va a escribir de eso que nosotros mismos. Por eso que yo acepté hace un tiempo también ser editor de una revista en castellano, porque hay problemas que lo podemos solucionar de una manera un poquito diferente, ¿no? Y hay que ver eso de los pavimentos permeables porque sí, puede ser una buena solución para zonas, por ejemplo, como Piura, como, ¿no? La parte norte del Perú, por ejemplo, la parte donde el suelo, digamos, el subsuelo es más permeable, ¿no? En la selva, por ejemplo, hay bastantes arcillas expansivas, incluso eso habría que verlo con más detenimiento, ¿no? Y en algunas partes, como por ejemplo en las zonas interaninas como Huánuco, ¿no? También podría ser una solución. Pero cada lugar va a requerir una solución un poquito diferente. Y bueno, de lo que tú estabas hablando al principio, eso puede ser que ocurra pues en condiciones entre comillas más o menos normales, cerca de Lima, en la costa, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Julio. Muchas gracias y una vez más un placer tenerte nuevamente con nosotros. Y Bueno, tanto para ti como para... gracias por invitarme y tener esta oportunidad de dirigirme pues a mis colegas del área de transportes. Así es, muchas gracias, Julio.